Muy buenos días mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos a una clase más de Fisiología Humana. El día de hoy estaremos estudiando lo que es la fisiología celular. La fisiología celular es el estudio biológico de las actividades que tienen lugar en una célula para mantenerla viva. El término fisiología se refiere a las funciones normales en un organismo vivo. La célula realiza diversas funciones con el fin de poder alimentarse, crecer, reproducirse, sintetizar sustancias y relacionarse con el medio ambiente. Para lograr esos objetivos, debe cumplir con tres importantes funciones: relación, nutrición y reproducción. Entonces podríamos decir que la fisiología celular es el estudio de las actividades que realiza una célula para mantenerse viva. ¿Cuál es el origen de la fisiología celular? En el siglo XIX, el conocimiento fisiológico comenzó a acumularse a un ritmo acelerado, en particular con la aparición en 1838 de la teoría celular de Matías y Theodor. Afirmaban radicalmente que los organismos están formados por unidades llamadas células. Teoría celular. La teoría celular es una parte fundamental de la biología que explica la constitución de los seres vivos sobre la base de células, el papel que éstas tienen en la constitución de la vida y en la descripción de las principales características de los seres vivos. Es decir, en resumen, podríamos decir que la célula es la unidad funcional y estructural básica que compone el cuerpo humano. Por lo tanto, para entender la estructura y función del organismo completo, es fundamental conocer la estructura y la función de las unidades o componentes, es decir, de las células. Ahora veremos lo que es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un orgánulo presente en todas las células eucariotas, pertenece al sistema de endomembranas, está formado por dictosomas, cuya función es completar la fabricación de algunas proteínas. Funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas del retículo endoplasmático rugoso. Un poquito vamos a detallar un poco más lo que es el aparato de Golgi. Como aparato de Golgi se conoce un orgánulo celular que tiene como función manejar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático para transformarlas y exportarlas al resto del organismo. Las proteínas, en su paso por el aparato de Golgi, llevan a cabo un proceso de modificación antes de ser liberadas. El aparato de Golgi se encuentra especialmente desarrollado en células que tienen funciones relacionadas con la secreción de sustancias, como lo es el caso de células del sistema nervioso o endocrino. Como tal, el aparato de Golgi es una de las estructuras que conforman el interior de la célula. Funciones del aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene como función modificar y exportar proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático a distintas partes del organismo. Las proteínas ingresan en el aparato de Golgi y luego son transportadas a lo largo de una serie de cisternas en las cuales las enzimas actúan para modificarlas. En este proceso, las proteínas reciben un fragmento de glúcidos o de lípidos, con lo cual se producen las glicoproteínas, los glucolípidos y las lipoproteínas.
Posteriormente, las proteínas serán empaquetadas en membranas para formar dos tipos de vesículas. Vesículas secretoras, que llevan las proteínas al exterior de la célula para ser liberadas. Vesículas de almacenamiento o lisosomas, donde las proteínas permanecen en el citoplasma de la célula hasta el momento de ser exportadas. En este sentido, el funcionamiento del aparato de Golgi es parecido al de una oficina de correos, que se encarga de recibir, clasificar y distribuir la correspondencia. Entonces podemos ver, este es el aparato de Golgi. Las proteínas ingresan al aparato de Golgi y luego son transportadas a lo largo de una serie de cisternas, que son estas de aquí, en las cuales las enzimas actúan para modificarlas. Cada una de estas son cisternas por donde entrarán las proteínas que serán modificadas. Posteriormente, estas proteínas serán liberadas o almacenadas. Es por esto que nos da el ejemplo de que el aparato de Golgi se parece a una oficina de correos, ya que en la oficina de correos reciben las cartas, las clasifican para ver su lugar a donde tienen que llegar y luego son enviadas. En la misma manera, el aparato de Golgi recibe proteínas que son transformadas y luego son liberadas hacia el organismo o almacenadas. Estructura del aparato de Golgi. El aparato de Golgi está formado por una serie de cisternas adosadas, las cuales podemos clasificar según su posición y función de la siguiente manera. Cisterna de cis es la que se encuentra más próxima al retículo endoplasmático rugoso, del cual recibe vesículas de transición que contienen las proteínas que serán transformadas. Cisternas intermedias. Las cisternas intermedias son aquellas que se encuentran en la zona intermedia del aparato de Golgi, entre la cisterna de cis y la cisterna de trans. Cisterna de trans. La cisterna de trans es aquella que se encuentra direccionada a la membrana plasmática y ligada al retículo endoplasmático liso. Es de aquí que las vesículas de transporte salen para actuar en distintos lugares del organismo. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos el aparato de Golgi. Como vimos antes, se encuentra dentro de la célula, es parte de la célula. Aquí tenemos la cisterna de cis, que es por donde se recibe las proteínas que luego pasarán por todas estas cisternas y serán transformadas. Aquí tenemos la cisterna intermedia, la cisterna de trans. Aquí tenemos la membrana celular y tenemos las proteínas que están siendo liberadas después de haber sido transformadas. Ahora vamos a ver lo que es la exocitosis. La exocitosis es un fenómeno por el cual una célula del organismo expulsa una parte de su contenido en el resto del cuerpo. Una célula contiene diversos elementos en su citoplasma y cuando se produce una exocitosis, algunos de estos elementos citoplasmáticos van a emigrar hacia la membrana de la célula. Entonces, como podemos ver aquí en los ejemplos, la exocitosis es un proceso celular mediante el cual pequeñas vesículas presentes en el interior de la célula se fusionan con la membrana celular, expulsando así su contenido hacia el exterior de la célula.
Se trata de un proceso activo que requiere el consumo de energía, tanto para el transporte de las vesículas desde el lugar de su fabricación en el aparato de Golgi hasta la parte de la membrana celular donde se fusionará, para que el proceso dé función en sí. Entonces podemos ver, aquí tenemos, ¿no? Vamos a ver cómo es el transporte hacia la membrana. Tenemos aquí las pequeñas vesículas presentes en el interior de la célula que van pasando hasta fusionarse con la membrana de la célula. Esta es la membrana de la célula. Y aquí vemos cómo se fusiona con la membrana de la célula. Y entonces aquí se produce la expulsión del contenido. Entonces tenemos como paso número 1 el transporte de la vesícula hacia la membrana. Aquí tenemos ya la unión con la membrana. Y aquí ya podemos ver la liberación del contenido de la vesícula.